Jóvenes de cara, saludo para todos. En el siguiente video analizaremos un poco lo que fue la vida y obra de Jorge Eliezer Gaitán. Analizaremos la vida y obra de este líder caudillo desde tres perspectivas. 1. Histórico, 2. Social y 3. Políticos. Antes de introducirnos de lleno al tema, conozcamos un poco acerca de la biografía de Jorge Eliezer Gaitán. Gaitán nace un 23 de enero de 1903 en Bogotá y muere en esta misma ciudad el 9 de abril de 1948. Fue un abogado y dirigente político del Partido Liberal. Asumió la administración de la alcaldía de Bogotá en 1936 y en 1940 se convirtió en ministro de Educación, entre otras muchas ocupaciones y cargos políticos y administrativos que tuvo durante su periodo de vida. Además de esto, fue candidato disidente del Partido Liberal para las elecciones del periodo entre 1946 y 1950. Muy bien, para hacer un análisis histórico vamos a tener como punto de referencia las hegemonías tanto conservadoras como hegemonía liberal. Vamos a hablar en primera instancia de la hegemonía conservadora. ¿Qué características particulares tiene esta hegemonía? Pues esta hegemonía tiene como características principales 1. La Constitución de 1886, 2. La Guerra de los 1000 días y 3. La separación de Panamá en el año de 1903. ¿Qué acontecimientos marcan de alguna manera lo que fue la hegemonía liberal? Uno de ellos lo marcamos dentro de un contexto histórico mundial que fue el inicio de la Segunda Guerra Mundial. La Segunda Guerra Mundial, recordemos que inicia en 1939 y termina en 1945. Gaitán era un hombre que representaba las masas populares. Gaitán siempre se enfatizó en defender todo lo que tenía que ver con la clase obrera o campesinos, es decir, la clase vulnerable, las clases sociales que hasta el momento en Colombia habían sido olvidadas por todos los periodos hegemónicos, tanto conservadores como liberales. Y sus políticas iban a estar en contraposición a lo que hasta el momento habían ejercido o trabajado aquellos dirigentes políticos tanto conservadores como liberales. Por eso se dice: yo hablo otro lenguaje, que no es este lenguaje del odio, que no es este lenguaje de las jugadas electoreras, que no es este lenguaje de que en este país el poder tiene que pasar de don fulano para ir a don sutano y volver a ir a don sutano para volver a don mengano y de don mengano para ir a don sutano. Yo no hablo ese lenguaje de toda esta gente cobardona que unas veces se llama izquierdista, unionista, turballista o lo que sea y no piensa conservador y no piensa en los destinos de su patria porque tiene atrofiada la luz del espíritu para no ver las realidades de mi nación. Otro es nuestro lenguaje. Lo llaman demagógico, pero es lenguaje de justicia que está llamado a una transformación y que nadie va a detener. Gaitán estaba por encima incluso del Partido Liberal, tanto así que dentro del seno del partido creó una división. Dicho esto, para las elecciones de 1946 a 1950, el Partido Liberal tuvo dos candidatos. Por un lado, la disidencia encabezada por el líder caudillo Jorge Eliezer Gaitán y por otro lado, el oficialismo de Gabriel Turbay. Por supuesto que los conservadores aprovecharon esta división de los liberales y tomaron el mando precisamente de este periodo presidencial a cargo de Mariano Ospina Pérez. Vamos a detallar paso por paso lo que ocurrió en este famoso Bogotazo. Hay que recordar que para 1948 se estaba llevando a cabo en Bogotá la 9ª Conferencia Panamericana precisamente de los países latinoamericanos, donde como invitados especiales estaban los Estados Unidos promoviendo el anticomunismo, manifestando que esta era una actividad ilegal. En el marco de esta conferencia se llevó a cabo entonces el famoso Bogotazo. Vamos a identificar brevemente cuáles fueron esas causas del Bogotazo. De alguna manera, debido a lo anteriormente mencionado, cuando les decía que Gaitán siempre luchó por lo que tiene que ver con las clases obreras o aquella sociedad olvidada durante todo el tiempo por el Estado y el gobierno,
Se creó muchos enemigos públicos. Uno de ellos precisamente eran los conservadores, que veían en Gaitán un enemigo bastante poderoso. Otro pueden ser también las disidencias, o mejor dicho, el propio Partido Liberal. Algunos liberales no estaban de acuerdo con las políticas que planteaba Jorge Eliezer Gaitán. Y por otra parte tenemos al gobierno estadounidense, que veía en Gaitán precisamente un líder que podía más adelante causar problemas debido a precisamente su cercanía con lo social. Lo que podemos ir determinando es que el asesinato de Gaitán fue provocado por Juan Roa Sierra en el año de 1948, obviamente, que posteriormente al asesinato del líder caudillo fue linchado por la muchedumbre, sublevada precisamente por el magnicidio. Para culminar este video, terminamos con la famosa frase de Gaitán: yo no soy un hombre, yo soy un pueblo. Eso era lo que representaba Jorge Eliezer Gaitán. Vamos a estar hablando sobre las situaciones, acontecimientos, hechos que de una u otra manera han marcado la historia de la literatura. De hecho, nos queda casi que imposible separar la historia de nuestro país o de nuestra cultura con la historia de nuestra literatura, porque de una u otra forma esta historia ha influenciado en los avances, cambios y hechos que se han visto en la literatura. Si bien es cierto, nuestra lengua está bastante influenciada por situaciones marcadas desde el inicio de nuestra historia. Pero si nosotros hacemos ahora mismo un sondeo en lo que ha sido nuestro siglo XX en cuanto a la literatura, tenemos una cantidad de hechos que vale la pena recalcar. Situaciones que de una u otra manera han dejado verse en los escritos de la narrativa del siglo XX. Situaciones específicas en nuestro país, como el narcotráfico, violencia social, hechos políticos que han sido imposibles separarlos y se han visto evidenciados en los textos, que nosotros tenemos como referencia para la historia. Situaciones sociales como la muerte de Gaitán, que de una u otra manera también nos está mostrando una situación social que se evidencia dentro de estos mismos textos. Hechos políticos como las discusiones entre liberales y conservadores, que también en un momento determinado mostraron la influencia de estos pensamientos dentro de la literatura. El narcotráfico es y sigue siendo un tema muy tomado en nuestra literatura. De hecho, con estas situaciones logramos conocer e evidenciar cambios literarios en cuanto a las situaciones y en cuanto a la estructura de los textos. Nosotros tenemos como referente máximo a nuestro escritor ya fallecido, Gabriel García Márquez. Este escritor se involucra, o debemos resaltarlo durante este periodo, ya que él, en sus escritos, específicamente en su obra 100 años de soledad, toma hechos históricos que marcaron nuestra situación económica, política y social. Hechos como la masacre de las bananeras. Estas situaciones nos dan a mostrar de que la literatura siempre ha estado agarrada de la historia. Este mismo escritor ha dejado ver su influencia en las vanguardias y en movimientos literarios, como lo es el realismo mágico. El realismo mágico, dentro de esta narrativa del siglo XX, cumple un papel muy importante, ya que este es el que involucra situaciones reales dentro de los escritos. Como les dije anteriormente, movimientos literarios como las vanguardias, introducidas a finales del siglo XIX, comienzos del siglo XX, muestran cómo todo este contexto social está entrelazado dentro de nuestra literatura. Las vanguardias del socialismo, como el dadaísmo, como el cubismo, como el realismo y demás,
demuestran que debemos siempre tener presente la historia y nuestro contexto social dentro de la historia.